Buenísimo. Bueno, lo que le voy a pedir un poco de paciencia en esto, porque tengo algunos textos que son un poco largos y bueno, los vamos a ir leyendo. No, total, hemos quedado lo que estamos muy interesados y entonces lo leemos y lo vamos reflexionando. Mira, el Jung continuaba, ¿se acuerda el último que había dicho que el hombre actual no tiene acceso a la comprensión religiosa porque lo que él critica a los liderazgos espirituales del momento histórico en el que está él, y yo creo que en gran medida se sigue sosteniendo, es que no brindan herramientas a la persona por ahí del siglo XX, o sea que del siglo XXI, que tiene muchas demandas en lo intelectual y en un montón de aspectos, no brinda herramientas para una comprensión de la experiencia religiosa. Es como si la respuesta sea, bueno, no, tenés que creerlo, es así, y o lo crees o no lo crees. Y entonces Jung dice, pero es que la persona religiosa frente a un mundo que le exige respuesta queda desarmado, ¿cierto? Queda desarmada. Entonces es necesario poder pensar la cuestión religiosa también, la espiritualidad, en sus fundamentos para que nos paremos de otra manera. Es decir, es necesario construir una simbólica, digamos así, creyente a la altura de nuestros tiempos en ese sentido. Entonces, él dice que el hombre actual no tiene acceso a la comprensión religiosa. Ahora va a ir planteando las diferencias que hay entre la cosmovisión actual, medianamente del mundo, y cómo la psicología comprende el funcionamiento de la psique, del inconsciente. Cuando le decimos psicológico nos estamos refiriendo a la psicología junguiana, obviamente, que me parece la más apta dentro de lo que yo conozco para poder abarcar los fenómenos religiosos y poder hacer una interpretación y no negarlo o pensar que es simplemente una locura de las personas y chao. Eh, y entonces él va diciendo, él, cuando hable de instinto acá, va a hablar mucho del instinto, pero lo pone como casi en la misma relación con el arquetipo, o sea, los que ya hemos visto la noción de arquetipo, o sea, lo instintivo o lo arquetípico estarían como en la misma línea, es decir, de pulsiones, de fuerzas dinámicas inconscientes que actúan sobre nosotros. ¿Mm? Él va a plantear que el hombre occidental, ya lo hemos visto, ha ido perdiendo progresivamente su conexión con el mundo inconsciente, eso quiere decir su conexión con sus instintos, con sus arquetipos, con esas fuentes de donde viene. Y dice, entonces, es altamente probable dice, que todas las funciones psíquicas humanas tengan como base un fundamento impulsivo. O sea, ¿por qué tiendo a esto? ¿Por qué amo? ¿Por qué quiero conocer? ¿Por qué aprendo? ¿Por qué? Él dice, debe haber en el fondo algo que nos empuja, como evidentemente ocurre en los animales. Esta constatación no pierde su firmeza hasta que empieza a desarrollarse una cierta capacidad de aprendizaje. Es decir, Jung dice, cuando el sujeto humano empieza a aprender, como que la cuestión instintiva como, se va como modificando, obviamente. Un animal se mueve instintivamente y no tiene un aprendizaje al modo nuestro que modifique. En cambio, los instintos humanos, los arquetipos, o sea, todas las pulsiones, las fuerzas interiores nuestras, que están mediadas por lo cultural. Ah, no estoy compartiendo, gracias por avisarme, eso es fundamental. Gracias, gracias, ahí voy. Entonces, encima leer esto, disculpen. ¿Cómo era? Una ventana, acá está. Ahí está. Ah, tanto que les he leído cosas y no estaban viéndolas. ¿Ya se ven? Ah, ahí está entrando. Ahí está ingresando. Bueno, acá hay Ahora un... sí. Ah, perfecto. Muchas gracias por avisarme. Es altamente probable que todas las funciones psíquicas humanas tengan como base un fundamento impulsivo, dice, como evidentemente ocurre en los animales. Esta constatación no pierde su firmeza hasta que empieza a desarrollarse una cierta capacidad de aprendizaje, como ocurre en los signos superiores en el hombre. En el hombre civilizado, recuerden que no tiene lenguaje inclusivo Jung desde el 57, los instintos experimentan tal división que solo pueden reconocerse con seguridad pocos instintos básicos. Dice Jung, o sea, la parte inconsciente del hombre, del ser humano, su dimensión instintiva, arquetípica, está tan mediada por la cultura que ya no es fácil identificar cuáles son los instintos, cuáles, ¿entienden lo que quiere decir? Solamente podemos ver algunas cuestiones más básicas. Pero él dice que hay un instinto, porque a él le interesa en tratar de comprender por qué la conciencia se disocia del mundo del que viene, del mundo inconsciente. ¿Ah? Y él va a decir,
Hay un instinto aunque como hemos dicho, la cuestión de los instintos humanos no es cosa sencilla, no erramos al considerar que, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, esta propiedad casi exclusivamente humana, tiene como base principalmente el instinto de imitación que se da en el reino animal. Él sostiene, bueno, es su teoría, que el instinto de imitación, que es propio de todos y él dice que un ave por eso puede modificar su forma de cantar escuchando otras aves, es el ejemplo que pone en el texto, es una dimensión instintiva y que está también en el ser humano. Ese instinto de imitación es el impulso en el que se basa la capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Ahora, en la capacidad de aprendizaje, ¿qué es lo que uno trata de hacer? Modificar su entorno y adaptarse a ese entorno. O sea, ¿por qué aprendo yo? Yo tengo que aprender cómo se usa, cómo prendo el calefactor, tengo que aprender cómo se usa la computadora, cómo se usa este celular nuevo que tiene más función. Entonces, cuando yo aprendo, me adapto al medio. Ese es el objetivo del aprendizaje. Entonces dice, nada aliena más al hombre del plan básico de sus instintos que su capacidad de aprendizaje. Es algo bueno, por supuesto, pero, o sea, si no tenés, pero ha sido también la base del conflicto, que se revela como el verdadero motor para la transformación progresiva de los modos de comportamiento humano. A ella, a esta capacidad de aprendizaje, se deben en primer lugar los cambios en las condiciones de existencia y la exigencia de nuevas adaptaciones que la civilización trae consigo. O sea, uno continuamente está tratando de acomodarse, adaptarse. El tema es que siempre estás en función de algo externo. Ese es el problema. O sea, una conciencia que está siempre aprendiendo para adaptarse a su entorno, se acostumbra a mirar su entorno. Eso es lo que estaría diciendo en síntesis. Pero está bien, no está diciendo que eso está mal. Obviamente, gracias a eso estamos donde estamos. Tenemos estas computadoras prendidas y nos podemos ver. Pero está planteado que hay una actitud de la conciencia que se basa en esto del aprendizaje, que la tiene en función de lo de afuera, del entorno. ¿Qué problema podría traer esto consigo? Que la lleva a un olvido de sí, de sus bases a la conciencia. Como está siempre en función de lo de afuera. ¿Vieron? Como una persona que es... ¿Qué le dicen a una persona sumamente servicial y que está como en función de lo que necesitan los demás? Tenés que acordarte un poco de vos mismo, cuáles son tus necesidades, qué necesitas vos. Si no te perdés a vos mismo, te perdés a vos misma. Bueno, imagínense una conciencia que está tratando de adaptarse siempre. Imagínense eso durante milenios. O sea, el ser humano evolucionó gracias a eso, a esa posibilidad. Pero eso genera como una inclinación propia de la conciencia, más a la afuera que a sus raíces, que son inconscientes. Los que estuvieron en el curso que hicimos de otra vez de Jung, sabemos que la conciencia viene del mundo inconsciente, se brota de ahí, es por un movimiento arquetípico, lo vimos un poco en el otro encuentro. La conciencia brota empujada por su mundo inconsciente. Bueno, no te olvides de qué mano te empujó, estaría diciendo yo. O sea, y te enseña a mirar para afuera, pero no tenés que dejar de mirar para adentro. Eso que nos pasa, eso que le pasa a mucha gente, que uno le dio una mano a lo mejor, y se olvida de quién le dio la mano y cree que solamente existe la posibilidad que tiene ahora, sería lo que le pasa a la conciencia en relación al inconsciente. Dice, su conciencia se orienta preferentemente hacia la observación y el conocimiento del entorno, es obvio, para poder aprender y adaptarse y crecer, a cuyas características ha de adaptar sus medios psíquicos y técnicos. Las tareas que de este modo se le imponen a la conciencia son tan exigentes y su cumplimiento es tan bueno, tan ventajoso, que por así decir, se olvida de sí al centrarse en ellas. Es decir, pierde de vista su originaria naturaleza instintiva y coloca la concepción que tiene de sí mismo en el lugar de su verdadero ser. ¿Entienden? La conciencia se olvidaría de dónde viene y deja de tener contacto con su mundo instintivo y arquetípico, que es de dónde viene. Porque si uno dice, el aprendizaje viene de un impulso instintivo, quiere decir que hay algo instintivo que me empuja a aprender. Pero yo me olvido de dónde vengo y me dedico solo a aprender, pero me olvido de estar en contacto con ese mundo. Ese es un gran problema, dice Jung. Porque la conciencia cree que la única realidad es eso que ella está aprendiendo y conociendo.
Yo soy esto que yo sé que soy. Es un gran problema. Creer que somos lo que existe en nuestra cabeza a nivel consciente. Ese es el gran problema. Somos más que eso. Hay un olvido de nosotros mismos. Eso es una desatención del instinto. Ojo, porque esto es muy importante. Uno puede ir desconectándose de sus instintos, de los más bajos y de los más elevados. Recuerden, las dimensiones espirituales arquetípicas con las que se producen mitos y religiones son instintivas en este sentido. Son arquetípicas, instintivas, están en una fuerza. Pero también, o sea, una persona se puede desconectar de su sexualidad, se puede desconectar de sus ansias de poder, se puede desconectar de su instinto de autoconservación, se puede desconectar de muchas cosas. Cuando se rompe negando, violentando la dimensión instintiva y no integrándola o sabiéndola dónde está o qué sé yo, es problemático. Dice, la violación o desatención del instinto trae penosas consecuencias de índole fisiológica y psicológica que precisan principalmente ayuda médica. Hace tiempo que se sabe, o debería saberse, que existe un inconsciente opuesto a la conciencia. Dice hace mucho que se sabe que existe el inconsciente. ¿Sí? Él dice ahí en ese texto, yo lo cambié, pero dice hace 50 años. Para nosotros hace ya más de 100 años que se sabe como prácticamente demostrado, o sea, que existe una dimensión inconsciente. Existe una realidad psíquica inconsciente que demostrablemente, dice él, influye en la conciencia y en sus contenidos. Cuando nosotros tenemos un acto fallido, cuando decimos una palabra por otra, cuando hacemos chistes, por decir tonteras, ¿cierto? Cuando nos enojamos y a veces ni sabemos por qué, cuando estamos tristes y tampoco a veces sabemos bien por qué, cuando una persona hizo una cara y me afectó, sabemos que está influyendo en el inconsciente, ya eso lo sabemos. O sea, que existe una dimensión psíquica inconsciente que influye en la conciencia y sus contenidos. Pero, aunque esto se sepa, dice Jung, todavía no se han sacado conclusiones de carácter general. O sea, en la práctica, dice Jung, y en todas las elaboraciones de todo tipo, en la academia, en la vida cotidiana, en la política, se vive en la religión como si el inconsciente no existiera. Por más que lo sepamos, no hemos sacado conclusiones de carácter general. Es verdaderamente imprudente, dice, superficial e incluso irracional pasar por alto la reacción y la toma de postura de lo inconsciente. O sea, es imprudente, dice. O sea, si vos no le prestas atención a tu inconsciente, puedes cometer grandes errores. Eso es lo que está queriendo decir. Recuerden que nuestro inconsciente tiene una sabiduría que tiene que ser mediada por la conciencia. No hay que dejarlo actuar solo al inconsciente. Pero la conciencia tiene que dar bolilla. O sea, si vos te estás enfermando todos los días, te estás enfermando toda la semana, y no sabes bien por qué, o sea, no te preguntas por qué todos los meses estás resfriado, por qué todos los meses estás, o sea, si vos no le das bolilla a tu inconsciencia, es imprudente. Si vos estás angustiado todo este tiempo y no sabes por qué, prestale atención a tu inconsciente. Si vos cada 2 por 3 quisieras huir del lugar en el que estás, no querés estar más, prestale atención a tu inconsciente. También puede ser que si tenés ganas de orar seguido, también prestale atención porque te está diciendo algo desde que brota de tu inconsciente. Si te dan ganas de tocar la guitarra, ¿qué quiere decir esto? O sea, que quien no valore como parte fundamental de su estructura psíquica, de quién es la dimensión inconsciente, está en grandes peligros. El problema es que eso individual es un funcionamiento social de Occidente. Hacia eso está queriendo ir Jung. Que la conciencia se encuentra perdida en nuestro mundo se debe en primer lugar a la pérdida del instinto. Recuerden que cuando decimos instinto estamos diciendo, ¿no?, hundiendo nuestras raíces motivacionales profundas que tiene la psique, que tiene su razón de ser en el desarrollo espiritual del hombre durante la era pasada. O sea, nosotros nos hemos desconectado del instinto, dice Jung, porque en todo este último periodo el ser humano se ha dedicado a conquistar la naturaleza. Que no es lo que hacía un medieval o que hacía la persona antigua, como diciendo, vivía más en función, vieron, de la naturaleza, de la religiosidad, no tenía cuestionamiento de ese tipo. En la era de la razón,
nos hemos dedicado a tratar de conquistar el mundo. Bueno, entonces se ha hecho una orientación de la conciencia muy creyendo que esa es la totalidad. El alma individual, dice, que al fin y al cabo es la única real, se ha convertido en un fenómeno marginal y aleatorio. Y lo inconsciente, que solo puede manifestarse en hombres reales, se ha ignorado absolutamente. Vuelvo a insistir, no es que quiera ser pesado, pero cuando decimos inconsciente estamos hablando de las raíces de donde brota la conciencia para Jung. No se trata solo de una falta de atención o de una simple ignorancia, sino de una positiva resistencia, dice Jung, a la posibilidad de que junto al yo pueda darse una segunda autoridad psíquica. Jung dice, en el fondo, esta es una actitud porque no queremos ceder el control. Tenemos miedo a que en el fondo haya algo más que lo que nosotros vemos. ¿Vieron cuando uno dice, no, bueno, a cualquier persona le cuesta inconscientemente aceptar que se pelea con todo el mundo, no porque el resto es malo solamente. Capaz que haya algo adentro mío que si yo lo viera me haría dar cuenta de algo. Prefiero no verlo, son todos los demás culpables. A nadie le gusta como darse cuenta que no es la orientación de su conciencia la única. Yo decidí esto para mi vida y hacia esto lo quiero llevar, pero cada 2 por 3 hay algo que me hace girar, me hace pensar en otros lugares, otras cosas, otras... No, prefiero pensar que lo único válido es la orientación consciente. Entonces, en el fondo no es solamente falta de atención o ignorancia, es una resistencia a aceptar que hay otras cosas que nos mueven y que son parte de nosotros. Y creo que es muy cierto. Ahora, él va a hacer, porque se acuerdan que arrancamos diciendo que el hombre religioso no tiene, o sea, como una explicación a su vida, digamos, religiosa que pueda conectarse más con su estructura. Dice, bueno, el hombre religioso, veamos esta situación en la persona religiosa. Según puede comprobarse por la experiencia, se halla bajo la inmediata influencia de una reacción de lo inconsciente. Acaba de explicar algo específico en la persona religiosa. Recuerden que va siendo un poco el leitmotiv de todo el texto que vamos viendo. Entonces, la persona religiosa que tiene una inclinación a lo espiritual está condicionada por su inconsciente. Eso es lo que está aquí. A este hecho, dice él, suele darse, él habla de va a tomar acá el nombre de la noción de conciencia, no conciencia, sino la conciencia, ¿vieron? De lo que está bien y lo que está mal. Dice, a este hecho suele darse el nombre de conciencia. El tema es que como ese mismo fondo psíquico es capaz de producir reacciones que no son de índole moral, el creyente mide su conciencia con el criterio ético tradicional. ¿Qué quiere decir? En la persona religiosa, dice, hay un impulso inconsciente hacia lo religioso. Esto es muy importante porque él está tratando de escribir, él dice, si es Dios o no es Dios, o sea, no lo puedo decir desde la psicología, pero dice, eso no importa, la experiencia religiosa, dice, no importa en esto que voy diciendo. Nosotros, el que es creyente va a decir, Dios me moviliza hacia esto, pero no podemos pensar que Dios nos movilice sin pasar por el inconsciente. ¿Entienden lo que está queriendo decir? Se vale de nuestro bagaje, de nuestra estructura antropológica para movilizarnos. El tema que dice Jung, en ese inconsciente también hay, o sea, no solamente tenemos ganas de rezar y hay tendencias espirituales, en nuestro inconsciente hay cosas que no son tan morales. Y entonces la persona a veces se siente impulsada por un lado a lo espiritual y también se siente impulsada a cosas que no las considera tan positivas. Y ahí entra la noción de conciencia religiosa para poder discriminar, ¿cierto? ¿Qué está bien, qué está mal, a qué le va a dar lugar, a qué no le va a dar lugar? Lo que pasa es que esa conciencia, dice Jung, responde a un criterio ético que forma parte de la tradición a la que pertenece. Nuestra conciencia no está tallada, por más que seamos muy espirituales, de la misma forma que está tallada la conciencia, no sé, de un samurái. Para un samurái es un tipo que vos lo vas a ver meditando en el templo, muy espiritual todo, pero si tiene que matar a alguien para defender al emperador, lo va a hacer porque ese es su mira. ¿Entiendes? La conciencia de ética es diferente. Entonces cada uno de nosotros, frente a esto que brota de lo inconsciente, se posiciona desde su lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que mientras el individuo puede aferrarse a su fe tradicional, no hay drama. Que es lo que nos ha pasado capaz en un momento incluso de nuestra propia historia, donde
Si alguien es creyente, o sea, todo lo que estaba bien, estaba mal, estaba más claro y uno no presentaba un conflicto interno frente a eso. Eso pasa a nivel histórico también. Hay épocas en las que nadie cuestiona nada y está bien, se resuelve desde ahí. El tema es que, mientras las circunstancias de la época no exijan una mayor acentuación de su autonomía individual, la situación puede seguir siendo satisfactoria. Pero desde el momento en que, como ocurre hoy, el hombre mundano se está refiriendo, usa a propósito, habla así, en el que no es creyente. Dice, hoy el creyente vive en un mundo en el que la gente que no cree, esa gente que se orienta de acuerdo a sus factores exteriores nomás, y que ha perdido su convicción religiosa, aparece en masa y le cuestiona al hombre religioso considerablemente su postura. Y entonces hoy a la persona religiosa le toca vivir en un mundo en donde hay otros, muchos, que le cuestionan esa postura que tiene. Mientras todos pensamos lo mismo, mientras todos vivimos igual, mientras no hay drama, todos nos vamos adaptando. Pero cuando aparece un contrapeso que cuestiona tu posicionamiento individual, como que la cosa se hace un poco más compleja. El creyente, dice, tiene que ponerse a la defensiva y debe rendir cuentas en creciente medida de la argumentación de su creencia. ¿Por qué cree en lo que cree? Pues ya no cuenta con el apoyo de la poderosa fuerza sugestiva del consensus omnium. Eso quiere decir omnium, no omnium, omnium. O sea, todos creemos lo mismo, ¿no? O sea, si todos, pero que eso nos pasa en un grupo, o sea, si estamos en un grupo y todos creemos lo mismo, a veces no hay necesidad de hacernos problemas, sobre todo pensamos igual, religiosamente. El tema es cuando estás en otro lado. Y hoy el creyente ya no cuenta con un consenso generalizado. ¿Por qué? Y por la debilidad de la iglesia y porque sus presupuestos dogmáticos hoy son impugnables, como no lo eran en otro momento. O sea, hay cosas que hoy ya no se pueden sostener tan fácilmente. Entonces el creyente está con esa debilidad. Frente a esto, dice Jung, la iglesia le recomienda aumentar la fe. Tenés que tener más fe, tenés que posicionarte, creer. Ahora bien, dice, el lugar originario de una fe verdadera, dice Jung, no es la conciencia. La fe no se puede tener por decisión consciente. No es que yo pueda decir, quiero fe, más fe, más fe, más fe, más fe, y yo me dice, no, sino la experiencia religiosa espontánea, o sea, que surge de lo inconsciente y que relaciona el sentimiento de la fe con Dios. Eso viene de otro lado, dice. Entonces, por más que a vos te digan, tenés que tener más fe, si no hay una conexión con esos fundamentos internos, no hay posibilidad de posicionamiento. Se plantea entonces la pregunta, dice Jung, ¿tengo acaso la experiencia religiosa de relación inmediata con Dios y en consecuencia esa certeza que como hombre individual me protege de la disolución en la masa? Entonces, o sea, ¿por qué? Cosmovisión y psicología, se llama, y modo de ver psicológico. La cosmovisión de este mundo pareciera una conciencia escindida y que solamente vive en función de lo que ha podido construir y cree que es lo que ella piensa de sí misma. La persona religiosa pareciera, no es la única, pero Jung está interesado en este tema, que está arraigada en dimensiones inconscientes más profundas, aunque no lo sepa, pero vive en ese mundo más arquetípico, está conectado con su profundidad. Ahora se le plantea un problema en el mundo contemporáneo. ¿Cómo justifico que soy creyente? Dice, la respuesta tradicional es, tenés que creer, pero dice, no alcanza porque creer no es una determinación consciente. Eso es algo que brota desde la profundidad inconsciente. Entonces la pregunta es, en este mundo, ¿tengo una experiencia suficiente como para decir que estoy protegido de diluirme en la masa y bueno, terminar pensando como piensan todos? Aquí es donde Jung plantea en la cuestión del autoconocimiento. Digamos, nosotros hoy no podemos resolver esta cuestión para Jung por un mandato de ningún tipo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tiene que ser así, así. Pareciera que la única respuesta es hacer un verdadero proceso de autoconocimiento para poder entrar en contacto con esa dimensión de profundidad. Para el problema de la experiencia religiosa solo hay una respuesta positiva
y es que el hombre esté dispuesto al autoexamen y al autoconocimiento rigurosos. En vista del desconocimiento y los prejuicios generales, es una verdadera desgracia que la única vivencia que fundamenta la existencia individual, a mí me llama mucho la atención como yo planteé que es la única experiencia que fundamenta la existencia individual. Pero dice una desgracia que esa experiencia, que es la experiencia religiosa, vuelvo a insistir, no de una confesión ni de nada, sino de un fundamento más profundo de mi vida individual. Dice, es una desgracia que la única vivencia que fundamenta la existencia individual parezca tener su origen en un medio afectado seguramente por un prejuicio general. Dice, todo el mundo cree que lo inconsciente es basura, digamos. Y por eso pone este texto bíblico, ¿qué puede venir bueno de Nazaret? Eso es cuando, ¿se acuerdan cuando, no me acuerdo quién era, creo que a Natanael, creo que es Juan, pero no me acuerdo cuál, va y lo llama a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, y le dice, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Y Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es una pregunta que siempre se usó porque de Nazaret no salía nada bueno, era el peor pueblo. Por eso, y fíjense lo interesante es que de lo que era lo peor salió el Mesías. Entonces dice Jung, ¿por qué tanto miedo con pensar lo inconsciente como el lugar de donde Dios se pueda manifestar? ¿Acaso no creen que de Nazaret puede salir algo bueno? Eso sería lo que Jung está diciendo. La importancia, dice, confirmada por la psicología de los procesos inconscientes para la aparición de la vivencia religiosa es tremendamente impopular, tanto a derecha como a izquierda. Los de la derecha, que serían las confesiones religiosas, les parece que no podés vos vincular con lo inconsciente, es Dios mismo que te habla y que te dice, y los hechos, y pum, pam, pam. La izquierda dice que son tarados, que estás pensando que viví en el aire, que lo importante es transformar la realidad y que no hace falta conectar. Entonces, yo creo que hoy siguen tan vigentes esas dos posturas como en el momento en que lo dice Jung. O sea, quererse conectar con uno, conocer su interioridad, ir a la dimensión arquetípica, instintiva, ver cómo uno se proyecta para dar causa y lugar a la experiencia religiosa, es impopular, dice Jung, para todos lados. Y ustedes, si se posicionan acá, van a ver que es muy difícil dialogar con una iglesia muy conservadora o con una postura muy tirada hacia la izquierda, porque para los dos lados le parece que vos estás equivocado. O sea que está pifiándole. Bueno, es previsible que la infravaloración del factor psicológico se venga amargamente, dice yo. Si no se tiene en cuenta lo inconsciente, lo psicológico, se va a posicionar frente a este mundo, frente al individuo y frente a la sociedad. Debería ser ya tiempo de que remediáramos nuestro atraso, dice yo, a este respecto. Pero de momento no pasará eso, de que remediemos eso, no va a pasar de los deseos piadosos, pues la exigencia del autoconocimiento que se impone goza de la mayor impopularidad. Se antoja desagradablemente idealista. La persona que se dedica al autoconocimiento vive en una nube, o sea, es impopular. Y se ocupa, por último, de esa sombra psicológica. Miren, ¿por qué es impopular? Porque porque es impopular, mejor dicho, nadie lo va a hacer porque es impopular, muy poca gente dice. Porque es idealista. Y también dice Jung, porque quien se quiere dedicar a esto se tiene que ocupar de la sombra psicológica, que siempre se niega en lo posible y de la que por lo menos a nadie le gusta hablar. Quien se vaya a dedicar a un proceso de autoconocimiento también se va a tener que hacer cargo de un montón de cosas. Entonces es preferible no dedicarle tanto esfuerzo. Entonces, la tarea que se le plantea a nuestra época debe considerarse casi imposiblemente dura. Impone las mayores exigencias a la responsabilidad. Se dirige primordialmente a los líderes y a las personas influyentes que disponen de la necesaria inteligencia para comprender la situación de nuestro mundo. Si por lo menos no se va a hacer cargo cada persona, dice Dios, ojalá quienes tienen una influencia, quienes tienen un liderazgo, quienes se dan cuenta de la situación que está atravesando este mundo, sería fundamental que lo puedan hacer. Y ahí habla en el proceso este autoconocimiento, es tan importante tomar conciencia de la sombra.
Mire, esto es largo, pero por eso le puse las páginas ahí para leerle un pedacito, porque si en el proceso no hay un hacerse cargo de la sombra, es un proceso que no sirve. Miren. Dice, aunque generalmente se opina que el hombre es lo que su conciencia sabe de sí, eso es lo que él critica, que uno crea que es lo que su conciencia sabe de nosotros, o sea, la parte consciente. Aunque generalmente se cree que somos eso nomás, nos tenemos por inofensivos, añadiendo así a la maldad la correspondiente estupidez. No somos inofensivos, ni somos solamente, digamos, lo que nuestra conciencia sabe de nosotros. No puede negarse que han ocurrido y siguen ocurriendo cosas terribles, pero son siempre los otros quienes hacen esas cosas. Y en la medida en que tales hechos pertenecen al pasado más o menos cercano, se hunden rápidamente y caritativamente en el mar del olvido y vuelve otra vez ese estado de ensueño al que llamamos estado normal. En terrible contraposición a esto está el hecho de que nada desaparece definitivamente ni nada se restablece. Han sido los humanos quienes lo han hecho. Yo soy un hombre que participa de la naturaleza humana y por lo tanto participo en la culpa y poseo un ser, y poseo en mi ser inalterada, fíjense esto, la capacidad y la inclinación de volver a hacer lo mismo en otro momento. En realidad, para hacer esos males que tanto nos han asustado y de los que nos olvidamos, que pasaron en el pasado, que decimos los otros lo hacen, en realidad, dice Jung, solo nos han faltado la oportunidad adecuada para ser arrastrados por el infernal torbellino. Nadie está al margen de la negra sombra colectiva de la humanidad. Y se hará bien, consecuentemente, en tener una imaginación para el mal. Pues solo el necio puede dejar a la larga de atender las condiciones preexistentes de su propia naturaleza. Esa negligencia, el no tener imaginación para el mal, el no ser consciente de la propia tendencia, la propia inclinación, de lo que seríamos capaces, de que si nosotros hubiéramos estado ahí hubiéramos hecho lo mismo, que si hubiéramos estado en esa masificación capaz que terminábamos igual, que si hubiéramos crecido en las mismas condiciones, que si nos hubiéramos pasado, que si hubiéramos... estaríamos porque lo tenemos todos a eso adentro. Dice, es una negligencia no tomar contacto con eso. Dice, esta negligencia constituye incluso el mejor medio para convertirse en instrumento del mal. El no ser consciente de la propia sombra e inclinación nos puede convertir en una perfecta herramienta. Si son los otros los que hacen todo, yo voy y pongo mi voto. Si son los otros los que hacen todo, yo me despreocupo de aquel. Si son los otros los que hacen todo, si yo no tengo nada que ver, soy un instrumento perfecto para estar en manos del daño. Dice, cuando ya no podemos escapar a la comprensión de que el mal, sin que el hombre lo elija, nadie elige esto, tiene su asiento en la propia naturaleza humana, hace acto de presencia la posibilidad del bien real, dice yo. Cuando somos conscientes de que también lo malo está instalado en nosotros, empezamos a poder hacer un bien verdaderamente real. Bueno, no les voy a leer más para no demorarnos porque es mucho. Pero entonces dice Jung, en este trabajo va a aparecer esta cuestión y es fundamental tenerla en cuenta. Por eso es impopular también, porque nos hace cargo. Por eso dice Jung, mientras la conciencia del hombre occidental se ha ensanchado y diferenciado en la capacidad de la técnica, bueno, todo lo que ya sabemos, su condición moral no ha evolucionado. Tal es el gran problema que se le plantea al mundo actual, que la razón, la sola razón, no basta. Es evidente, ¿no? Estos son textos un poco largos, pero dice, estaría ciertamente dentro del alcance de la razón abstenerse por los peligros. Está hablando de la situación, de la bomba nuclear, de los peligros, podríamos agregar nosotros el desastre ambiental, los peligros a que estamos expuestos continuamente. Dice, sí, estaría al alcance de la razón abstenerse por lo peligroso,
de experimentos de consecuencias infernales como son la desintegración del átomo. La razón, se podría dar cuenta, que no hace falta, que no tenemos que experimentar sobre eso o hacer daño con eso. Pero resulta que en todas partes ella es antojada por el miedo a la maldad. Fíjense, por el miedo a la maldad que no se advierte en el propio ser, empieza a construir cosas por las cuales, para defenderse del mal que está en otra parte. Esto es muy interesante. Pero se está tanto más pronto a denunciar en los demás y no en nosotros, a sabiendas de que el empleo del arma nuclear podría acarrear el fin de nuestro mundo actual. Sin embargo, como los malos son siempre los otros, está bueno que hagamos una armita por las dudas. Y fíjense, está haciendo una proyección, tiene muchas más variables, obviamente, pero acá está haciendo una proyección psicológica en los comportamientos. Aun cuando el miedo a la destrucción universal quizás nos salvará de lo peor, la eventualidad de tal catástrofe permanecerá suspendida, o sea, es posible, cual lóbrego nubarrón sobre nuestra existencia, mientras no se logre tender un puente sobre el abismo psíquico y político abierto en el mundo. O sea, mientras en los individuos y en la política no se pueda como unir, digamos, eso que se ha escindido, la sombra por un lado y el mundo consciente por otro, lo inconsciente y el dominio de la realidad, mientras no podamos unirnos, la posibilidad de la autodestrucción está ahí presente. Si pudiese desarrollarse una conciencia general de que todo cuanto separa proviene de la decisión determinada por los antagonismos del alma humana, se sabría qué hacer para poner remedio. Él dice, si nos pudiéramos dar cuenta de que en el fondo de toda grieta, de toda escisión, de toda imposibilidad, o sea, de todas estas proyecciones, todo esto que va destruyendo nuestro mundo, radica en que pudiéramos encontrar el modo en que los individuos fueran integrándose, podríamos encontrar un remedio. Pero si los impulsos del alma individual, en sí insignificantes, pues yo soy uno, y aún mínimos y personalísimos, siguen tan inconscientes e ignorados como hasta ahora, adquieren por multiplicación proporciones inmensas y generan agrupamientos de factores de poder y movimientos de masas que escapan a todo control racional. Y ya no pueden ser usadas por nadie para ningún buen fin, o sea, porque cuando algo se masifica, o sea, ¿qué racionalidad responde? De manera que todos los esfuerzos directos tendientes en esa dirección son de hecho puro espejismo. Todo lo que dice, lo que Jung está diciendo, todo intento, no sé si estamos de acuerdo al 100% en esto, no sé, yo estoy diciendo lo que Jung dice, pero todo intento político, social, de resolver los conflictos sociales, de integrar, de volver a unir, sin trabajar sobre que el sujeto pueda hacer un proceso, digamos, en donde va autoconociéndose, integrando su sombra, y esas proyecciones las va retirando del entorno y se hace cargo, son puro espejismo, no se logran. Todavía hoy, dice, prácticamente no se tiene conciencia de que cada uno de nosotros es una pieza constitutiva del edificio de los organismos políticos de gravitación mundial, y por ende cada uno de nosotros participa causalmente en su conflicto. Por supuesto que hay responsabilidad y todo, pero Jung está queriendo decir que si todos los seres humanos resolviéramos el conflicto de la escisión, de la división, se resolvería el problema general. Pasa que los dispositivos tienden a que mantenernos disociados. ¿Entiendes? Yo creo que una verdadera acción política tendría que tender a que los sujetos también no solamente respondan a una política, sino que hagan un proceso personal. Bueno, de un lado, uno se sabe un ser individual más o menos insignificante y se considera la víctima de potencias que no puede controlar. Eso es cierto. Y del otro, lleva dentro de sí a una peligrosa sombra, antagonista suyo, que invisiblemente anda complicado en las siniestras maquinaciones de los monstruos políticos. Es propio de los entes políticos, dice él, ver el mal siempre en los demás. Del mismo modo que el individuo tiene una propensión a quitarse de encima lo que no sabe ni quiere saber de sí mismo, cargándolo sobre el prójimo. De la misma manera que cada uno de nosotros tiene una propensión a todo eso que no nos gusta, tirarlo afuera, dice lo mismo funcionan los organismos políticos, las asociaciones, nadie se hace cargo, ¿no? Tira como toda la sombra para afuera.
Y dice, nada tiene un efecto separador y más alienante en la sociedad que la comodidad moral y la falta de responsabilidad. Y nada fomenta más el entendimiento y el acercamiento entre la gente que la retirada de las mutuas proyecciones. Nada va más en contra de lo social que la comodidad y la falta de responsabilidad. Y nada fomenta más el entendimiento y el acercamiento que la retirada de las propias proyecciones. Mira, yo estoy enojado con vos, por esto lo voy a retirar, me voy a hacer cargo, yo tengo un drama no resuelto. A vos te pasa lo mismo conmigo, lo voy a retirar, tengo un drama no resuelto. Cuando uno empieza a hacerse cargo de lo que tira sobre los demás, empieza la posibilidad de un verdadero acercamiento. Dice Jung, reflexiones de esta índole no deben considerarse como sentimentalismos superfluos. La cuestión de las relaciones interhumanas y de la íntima trabazón de nuestra sociedad es de candente actualidad en vista de la atomización del hombre masa meramente hacinada, cuyas relaciones personales están minadas por el recelo general. Si algo ha producido en el fondo este sistema es atomizar a la gente, cada uno vive en la suya. Y para cada uno de nosotros el entorno es más bien amenazador. O sea, si nosotros pensáramos lo que transmiten los medios, lo que nos genera un montón de cosas, ¿qué sensaciones nos vienen del temor? O sea, de la inseguridad tan azuzada. Entonces siempre el otro es más un riesgo, una posibilidad de que me pase algo, de que... Fíjense, él dice, el sistema tiende a atomizar al sujeto. El sujeto debe tratar de trabajar en contra de eso. Por eso hablar de retirar las mutuas proyecciones y hacernos cargo no es un espiritualismo ni un sentimentalismo. Va en contra de lo que se está queriendo construir. Frente a este peligro, la sociedad libre necesita una aglutinante naturaleza afectiva. Necesitamos empezar a unirnos con algo de naturaleza afectiva. Esto es un principio, frente a la atomización, necesitamos volver a unirnos desde el amor, dice Jung. Esto es un principio tal como el ejemplo, por ejemplo, dice el de la caritas cristiana, el de la caridad cristiana. Sin embargo, el amor al prójimo es precisamente lo más afectado por la falta de comprensión que determinan las proyecciones. Si hay algo afectado por la que daña la caridad, dice Jung, la caridad sería un antídoto para este mundo de atomización, de masificación atomizante. Pero, ¿qué problema tiene la caridad? Que tiene que enfrentarse con las proyecciones. O sea, si yo no retiro las proyecciones, ¿cómo voy a amar? Si yo no me hago cargo de que mi sombra la tiene el otro, ¿cómo voy a amar? Y lo dice yo. O sea, las proyecciones minan directamente la posibilidad de lo afectivo. Es pues de vital importancia para la sociedad libre ocuparse por perspicacia psicológica de la cuestión de las relaciones interhumanas. Bueno, o sea, cuando el Papa habla de la cultura del encuentro no estará diciendo algo semejante. O sea, empecemos a construir, retiremos las proyecciones, conozcámonos, retiremos las proyecciones y empecemos a juntarnos desde otro lugar. Como un antídoto, digamos, a la atomización en la que nos tiene sumergida la conciencia occidental azuzada por los sistemas de poder hegemónico, podríamos decir. Pero fíjense, toda vez que estas son el fundamento de la trabazón propiamente dicha y por ende de su fuerza, donde termina el amor, dice, lo que pasa es que donde termina el amor, comienzan el poder, el atropello y el terror. Entonces, el tema, dice Jung, es lo que está planteando, ¿no? Que no es fácil, o sea, no es amemos o no. Es un proceso posible por el autoconocimiento, que retira por el efecto del autoconocimiento las proyecciones que tiene sobre los demás. Entonces, ¿por qué es tan impopular, diría Jung, la cuestión del autoconocimiento? Y por esto, o sea, porque demanda un gran esfuerzo. O sea, no es una tarea simple. Bueno, ya vamos terminando, nos queda este último capitulito. Entonces, ¿por qué es importante el autoconocimiento, diría Jung? O sea, lo que a nuestra época se le presenta en gran parte como sombra o como inferioridad de la psique humana, contiene algo más que lo meramente negativo. Dice Jung, aparte de lo negativo de lo que tenemos que hacernos cargo,
tenemos en sombra y oculto, en sombra quiere decir que no se ve, un montón de cosas que son muy buenas. Un montón de vida, un montón de energía psíquica, un montón de... Ya lo vimos todo eso cuando vimos los arquetipos, digamos. Se trata de posibilidades del mayor dinamismo y depende totalmente de la preparación y la actitud de la conciencia que la irrupción de esas fuerzas e imágenes y representaciones a ellas asociadas tomen una dirección constructiva o catastrófica. ¿Por qué es tan importante para el ser humano actual autoconocerse? Porque tiene un montón de cosas adentro que dependerá de la actitud de la conciencia, que se quiere hacer cargo o no, de si las quiere conocer o no, si le quiere dar lugar o no, que eso tome una dirección positiva o negativa. Lo que sí está a nuestro alcance, dice Jung, en este mundo, podríamos decir, pero a nuestro alcance, es la transformación de los individuos que tienen la oportunidad o se la procuran de influir en su entorno más o menos amplio, en quienes piensan como ellos. Uno podría tomar como una respuesta, bueno, ¿qué lugar social tengo? ¿Dónde estoy? ¿O dónde quiero estar? ¿Tengo un lugar en mi familia? ¿Tengo un lugar en este grupo? ¿Tengo un lugar? Hay gente que pensamos semejante, que nos juntamos. Bueno, hay una responsabilidad, dice Jung. Porque el individuo, dice Jung, no me refiero a convencer o predicar, dice Jung, sino más bien al hecho empírico, o sea, quiere decir que se puede constatar, de que alguien que alcanza una comprensión de sus propios actos, encontrando por lo tanto un acceso a lo inconsciente, ejerce sin proponérselo una influencia en su entorno. Se trata de una influencia involuntaria en lo inconsciente de los otros. Dice Jung que la persona, no se trata de ir a predicar a nadie ni de convencer a nadie, se trata de transformarnos nosotros mismos. La persona que tiene acceso a su inconsciente, prestando atención a sus actos, tiene una influencia sobre su entorno. Eso, yo creo que es así. Porque viste que a veces, y a veces no tenés que decir nada, simplemente vos te diste cuenta de por qué actúas así, de por qué haces esto de esta manera, te das cuenta de algo que te gusta, de una tendencia, te modifica a vos mismo o a vos misma, y eso impacta sobre los demás. Jung dice que cuando uno lo hace para querer impactar sobre los demás, deja de impactar sobre los demás. Es algo inconsciente, algo que sucede en las personas que verdaderamente hacen este trabajo. Nosotros podríamos decir que un santo, ¿por qué influye en su entorno? Si lo tomamos de acá, por el trabajo que ha hecho sobre sí, se vuelve transparencia e impacta sobre los demás. ¿Por qué un gurú hindú irradian una cosa o tienen algo? ¿Por qué ha trabajado sobre sí? Impactan sobre el inconsciente. Cuando nos cruzamos con gente un poco más desarrollada que nosotros, y ese desarrollo siempre tiene que ver con un proceso personal. Fíjense, uno se puede encontrar con gente de mucho poder y que no le impacte nada o no modifique nada en lo positivo, y se puede encontrar con gente que por donde pasa va generando algo porque tiene un trabajo interior. O sea, si nosotros tomáramos en cuenta todas esas cosas, nos convertimos como en protagonistas. Creo que lo hacemos, por eso estamos acá, de una transformación también, hasta inconsciente. Además, dice Jung, el esfuerzo del autoconocimiento tampoco es estéril. Por un lado, entonces, ¿por qué es importante el autoconocimiento? Por todo esto que hemos dicho y porque yo ejerzo una transformación de mi entorno. Pero además, dice Jung, esto tómenlo bien en cuenta porque me parece muy importante. El esfuerzo del autoconocimiento tampoco es estéril, pues existe un factor hasta ahora totalmente inadvertido y que viene al encuentro de nuestras expectativas. Es el espíritu inconsciente de la época que compensa la actitud de la conciencia y anticipa, presintiéndolo los cambios futuros. ¿Qué quiere decir Jung? Jung plantea, digamos, que una época tiene un espíritu rector, algo emerge del inconsciente. Cuando algo está unilateralizado, emerge otra cosa, como por un mecanismo inconsciente, y ese es el espíritu de una época. La persona que se autoconoce toma contacto con el espíritu de la época. Está mejor parado o parada en lo que está pasando en este mundo que otros. Puede tomar, pero es como un conocimiento no tan racional, ¿entiendes? O sea, la persona que se trata de autoconocer va a poder notar que en su propia búsqueda hay todo un movimiento que no es solo de esa persona, sino que está sucediendo, porque el inconsciente colectivo se está manifestando.
Es como si en términos religiosos habláramos de los signos de los tiempos. Jung está hablando de un emerger del inconsciente colectivo. Los signos de los tiempos en literatura religiosa consiste en identificar qué está haciendo hoy el espíritu. Y es como si Jung dijera, alguien que hace un proceso de autoconocimiento se va a conectar con ese hacer del espíritu, o se va a conectar con esa intencionalidad del inconsciente colectivo. Por eso acá, en otro libro, que se llama Tipos Psicológicos, él plantea que ¿por qué un poeta, dice Jung, o un artista a veces puede estar en consonancia con un montón de gente? Porque lee el inconsciente colectivo y lo expresa artísticamente. Miren lo que dice acá. Dice, los poetas y también los pensadores, ¿no? Los poetas pueden dejarnos fríos porque ellos son los que en sus obras mayores e inspiraciones más hondas crean desde las profundidades de lo inconsciente colectivo. Porque Jung dice que la creatividad viene de lo inconsciente. El poeta, eso, alguien que entró muy en sus profundidades, no solamente en sus sentimientos, sino que va más a fondo, crean desde lo inconsciente colectivo y dicen en voz alta lo que otros sienten o viven pero que no lo han podido reflexionar. Y por eso dice el poeta, a veces puede entrar, digamos, con su discurso, con su obra, con su palabra, en un momento histórico, porque está reflejando lo que ese momento histórico está viviendo. Y la gente, inconscientemente, lo percibe, lo toma, porque es el espíritu rector de la época. Y no porque se dé cuenta, porque piense igual. Por eso pueden tener tanta influencia, por eso un poeta puede despertar algo en nosotros que no lo habíamos reflexionado, pero ¿por qué? Es porque como si estuviera, es como si estuviera ahí, como si en ciernes, una actitud, está en ciernes en la mayoría de nosotros, y viene alguien y lo dice, o lo expresa simbólicamente, y uno se siente identificado con eso. Pero ¿por qué esa persona tiene un contacto con su interioridad? Es personal, pero al entrar, como es común, lo inconsciente es objetivo, o sea, entra en raíz, entra en lo que nos pasa a todos. Y entonces él o ella expresan lo que estamos sintiendo todos. Y por eso tiene esa posibilidad de influencia. En definitiva, dice Jung, ¿sabe el individuo que él es el fiel, o sea, el gozne, de la balanza? Las circunstancias sociales y políticas tienen sin duda, esto es lo que yo pienso, sinceramente. Si no, no estaría haciendo todo esto. Pero dice Jung, las circunstancias sociales y políticas tienen sin duda un considerable significado. Obviamente, depende de las decisiones que tomen los gobiernos, de los movimientos sociales, obvio, es fundamental. Pero se sobrevalora desmedidamente su importancia para la felicidad o infelicidad del individuo cuando se consideran los únicos factores decisivos. O sea, si nosotros creemos que los únicos factores decisivos para la felicidad del pueblo es solo las condiciones macro, sin tener en cuenta el individuo, cometemos un error. Todos los objetivos a este respecto, dice Jung, o sea, todos los objetivos para lograr la felicidad que no tengan en cuenta también el proceso subjetivo, cometen el error de pasar por alto la psicología del hombre, al que deberían estar destinados. Le dice, todo debería estar destinado. A mí me parece que, bueno, el individuo en función social es como una frase para mí, o sea, muy importante, porque la sociedad, o sea, la felicidad del pueblo depende de la felicidad de sus individuos y viceversa. Ese sería como el gozne de alguna manera. Es decir, todo debería apuntar a que yo pueda estar tranquilo y en paz. Y para eso se me deberían brindar, o sea, la mejor estructura económica en el país y la mejor estructura en servicios y la mejor estructura en derechos para que cada individuo alcance su propio potencial. Entonces Jung dice, cuando no se tiene en cuenta que el objetivo, el destino último de todo es el individuo, pero es el individuo que vive en la comunidad, por eso no quiero que quede como que es el individuo aislado. Pero es esto, el proceso de individuación de cada uno. Si no tenemos en cuenta eso, es toda una ilusión. Y acá con esto termina. Dice Jung, pero que les quiero leer como la frase que dice antes.
Dice, permítasele, por lo tanto, a un médico que durante su larga vida se ha ocupado de las causas y de las consecuencias de los trastornos anímicos, es decir, de la psique, con toda la modestia que corresponde a un individuo, que soy uno, dice, exponer su opinión en relación con los problemas que plantea la actual situación del mundo. Y ahí es donde dice esto que tienen acá. No me incita un optimismo excesivo, ni estoy imbuido de grandes ideales, sino únicamente preocupado por el destino, la suerte del individuo humano. Esa unidad infinitesimal, que no vale nada, de la que todo un mundo depende. Y acá termina con una frase que es tremenda. Ese ser individual en el que, si entendemos correctamente el sentido del mensaje cristiano, incluso Dios tiene su meta. O sea, en el cristianismo, el individuo es el objetivo de todo. La vida que vivo presente, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. O sea, la salvación es personal. Entonces dice yo, a mí me preocupa el lugar que en Occidente, o sea que en el mundo, podemos decir, pero en Occidente, tenga ese individuo y qué se haga para que ese individuo pueda acertar. Bueno, esto es todo. A mí me gustaría que podamos comentar algo y si les parece, en estos 5 minutitos que nos quedan, si les resuena, si no, y terminamos. Así brevemente, ¿no? Si quieren decir algo, lo decimos así cortito, así no se nos hace tarde, pero en una vez se nos da, alguien quiere expresar algo, y si no quieren, obviamente, somos individuos libres. Pensaba Laura. en esto, ¿no? De la resignificación del cristianismo, cómo poder volver a leer como, se me venía a la mente esto cuando por ahí cuando Jesús dice yo soy la verdad, el camino, la vida, lo habla desde, como que lo plantea desde un cómo ser y no tanto de que soy Dios, sino como un ejemplo, como que en él era el Ajá. camino, la verdad y la vida, digamos, como hagan ustedes lo mismo, diríamos, Ah, está muy como que bueno. en ustedes está, digamos, cómo poder resignificar como un ejemplo de vida y no tanto como este que por ahí uno aprende más de un cristianismo más de derecha, diríamos esto de que un Dios separado, ¿no? Como es Jesús allá arriba, como diciendo, bueno, yo soy, como que tengo que llegar a Jesús, no tanto como un ejemplo de vida, como porque la otra vez, como vos decías, en una frase también que citaste, decía, que la anoté, el individuo es el verdadero portador de la realidad. Esto diríamos como, y que Jesús cuando hablaba de eso, pensarlo desde ahí, como un ejemplo a seguir, o como el proceso que él hizo, como un ejemplo a seguir, desde esta mirada que estás planteando ahora, es como te da vuelta. Está muy bueno eso, no lo había pensado, mira ese texto como, claro, o sea, sean individúense como yo me individuo, diría Jesús. Digamos, o sea, ahí está, Ola. Yo me quedé un poco, de alguna manera, en mucho, porque realmente hay que masticarlo a Jung y se va masticando despacito, ¿no? No es que entra de un solo bocado, lo cual está bueno también. En esto de los dogmas, ¿no? Como muchas veces nos paramos o, o desde la transmisión del contenido religioso, hay una parada muy fuerte en los dogmas. Y digo, porque para vivir la espiritualidad y la conexión con Dios, si la Virgen parió virgen o parió, digo, no hace al sentido profundo de mi espiritualidad la conexión con Dios. Me parece que trasciende todos estos dogmas de forma, ¿no? Y entonces me parece que también es importante como poder retrabajarnos en eso, para no quedar en una espiritualidad
o en una religiosidad dogmática formal, ¿no? Sino poder hacer esta conexión profunda y este sentido de trascendencia, ¿no? Tal cual, sí, yo obviamente que coincido. Es fundamental. Lo que pasa es como si fuera una demanda de nuestro tiempo, que podamos actualizar, digamos, esa experiencia creyente. Es tan, sí, muy bueno. Laura, Laura, la otra Laura. Toda la vida se nos dijo a nosotros en nuestra educación desde niñas, ¿no? Que la fe caminaba por un lado y la ciencia por el otro. Entonces, cuando no había Bueno, respuestas, había que decir, bueno, la fe lo dice así y no había manera de refutar nada, ¿no? Entonces se me hacía como muy fuerte todo esto, ¿no? Del autoconocimiento y de dónde buscarlo y al inconsciente. Y menos mal que al final leíste optimismo excesivo y grandes ideales y de que el ser es la última meta de Dios, porque esto me da un poco más de esperanza, porque me parece tan grande y tan inmensa esta tarea de que cada uno tengamos autoconocimiento. Me parece como una realidad inalcanzable. Pero llega un momento en la vida en que uno se hace las preguntas y ya no quiere aceptar respuesta que así, cerrada. Esto es así porque es así. Así que bueno, se abren nuevas luces y esto del autoconocimiento me parece hermoso. Pero una tarea que tampoco es tan siempre desde la soledad, ¿no? Desde el estar solo. tal cual. Pero bueno, no estamos solos. Ah, solos, no estamos solos. ¿No? Acá se van abriendo unas cuantas respuestas y como dijo Olga recién es para masticarlo y seguir yendo, esperando como que después de una tormenta en un río se amancen las agüitas y decante, ¿no? Tal cual. Acá Cristina dice, gracias por la presentación, veo un proceso esperanzador en la construcción social, política y espiritual que se da en las asambleas socioambientales. Es una praxis y una dinámica orientadora a influir en la sociedad por un lado, el tiempo que se cuidan las relaciones interpersonales desde el autoconocimiento y el respeto al compañero. Compañera, perfecto, es cierto, hay como muchos espacios en donde esto se realiza, tal cual. ¿Alguien más quiere compartir algo? Oh, yo estoy perdiendo. Yo me quedo un Bueno. poquito también con esa pregunta, ¿no? Ah, perdón. Si tengo una experiencia suficiente Perdón, como Anita, para... que no escucho porque bajé el volumen. De nuevo, por favor. No. Sí, a mí me quedó esa pregunta, ¿no? También dando vuelta de la experiencia de uno, si es suficiente como para no caer en esa masificación, ¿no? ¿Qué experiencia tengo para no quedar disuelta y no poder individuarme? La verdad que la pregunta me parece súper disparadora y siempre uno siempre se cuestiona a estos procesos. Y cuando arrancamos un poco, me parece que Laura decía esto de cuáles eran las respuestas. Yo creo que, al menos en mi vida, yo vivo esperando respuestas, pero camino sobre preguntas siempre. Y una pregunta me va llevando a la otra, y por ahí estos espacios están buenísimos porque, además de generar otras preguntas, pero se van abriendo otras formas y otras perspectivas que me parecen muy interesantes. Tal cual, yo en eso, en base a la pregunta que planteaba, a mí me parece interesante el desarrollo que hace Jung en relación a esa pregunta, porque en el fondo no se responde desde que yo pueda dar cuenta de alguna experiencia trascendente, sino desde que me ponga en camino de autoconocimiento. En el fondo lo que Jung está planteando como la respuesta a esa pregunta es si tomo con seriedad ese proceso personal. Y entonces, porque no se corrobora en una experiencia mística ni en algo particular, que podría ser o no, sino en el proceso serio de autoconocimiento. Pato, Yo, Pato, buenas. hola Pato. Hola. Bueno, tenemos claro a la no masificación, al respeto del individuo. Ahora que inconscientemente hay personas que nos inspiran, ¿sí? En este caso, vos, por ejemplo, que no, en serio, siguiendo todo lo que hemos venido hablando de Jung.
porque algo es lo que te lleva a vos a darnos las charlas. En tu inconsciente habrá algo de querer trasladarlo o a nivel de la conciencia, mezclado con el espíritu cristiano, de querer trasladarlo hacia nosotros, de hacer hincapié, de ponerte a preparar. Ahora, nosotros que vamos entendiendo humildemente, digo, humildemente, ¿qué hacemos? Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo proyectamos cuando vemos? ¿Ah? Dale, no, seguí. Cuando nosotros vemos que hay sectores, que son los más, donde la masificación existe y donde no hay ese respeto por el individuo y somos conscientes de ellos, ¿qué actitud tendríamos que tomar o qué actitud tomamos? Hay que ¿Me matar explico? hay que matar a todos los que no se den cuenta de esto. Y vamos a simplificar. Claro. No, mira, bueno, no sé. ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, se entiende. Yo creo que justamente es... O sea, a eso vamos con estos encuentros. Ya Mira, sé, pero mira ¿cómo pero mira seguimos? lo que dice Jung. El efecto sobre todos los individuos a los que se quisiera llegar no puede conseguirse ni en cientos de años, pues el cambio espiritual de la humanidad se produce casi sin que se note al lento paso de los milenios y no es posible acelerarlo ni detenerlo mediante ningún proceso de reflexión racional, por no hablar ya de conseguirlo en el curso de una generación. Ahora bien, lo que sí está a nuestro alcance es la transformación de los individuos que tienen la oportunidad o se la procuran de influir en su entorno más o menos amplio en quienes piensan como ellos. Es lo que ya dijimos, pero en ese otro contexto. Jung plantea que esto, o sea, es de un gran trabajo. Sí tenemos, lo que está a nuestro alcance es transformarnos nosotros mismos y procurar eso, transmitirlo lo más que podamos. Vos trabajás con niños, bueno, hay que llevar siempre a la conciencia individual, a dar lugar, a construir dispositivos donde la persona pueda hacer, donde pueda desarrollar sus capacidades, donde pueda conocerse a sí misma, nosotros seguir juntándonos, o sea, obviamente esto es como un grano de arena en el mar, de un grano de sal en el mar, pero bueno, justamente lo que estamos tratando de destacar es el valor que tiene también lo individual, porque estamos en un momento histórico en el que solamente vale lo general y el individuo vale en función de eso general en el sentido de que si sirve para el sistema o no. Necesitamos individuos que se individuen de tal manera que si son líderes o trabajan en algo con otros, pongan en juego esto. Y que si llevan una vida cotidiana, personal, o sea, influyan en su entorno. En otro texto dice Jung, acá los líderes de la humanidad son los que más deberían trabajar en conocerse a ellos mismos para influir. Obviamente, no sabemos hacia dónde va esto. No sabes si algún chiquito de la bajada mañana es el gobernador de Córdoba, porque pudo ir al colegio, porque pudo hacer lo otro, estudiar en la universidad, y lo hace desde un lugar que sea bueno para todos. Mientras tanto, vamos... Pero Jung dice en otro texto una cosa muy linda que la busqué, pero ahora no la encontré, porque ya se nos hizo tarde, pero dice... El cristianismo arrancó así, mientras los romanos y todo el mundo andaba en un montón de cosas, había unos que estaban predicando, diciendo una cosa, otra, después se convirtió en la principal fuerza de Occidente y arrancó, que esto no arranca hoy, se arrancó hace mucho, nosotros estamos hablando en virtud de que otros hablaron y de que otros dijeron, y así, bueno, es una apuesta existencial, es el sentido de nuestra vida si lo queremos tomar en serio, nada más. Y si tomamos conciencia y le damos sentido, y desde cada lugar tratamos de evitar esa masificación. Exacto. Si no, estaríamos cayendo en lo que no dice Jung, en todo lo contrario. Y no, lo que pasa es que ninguno de nosotros puede ser absolutamente no masificado, o sea, es imposible que no... Vamos defendiéndonos en la medida de lo posible, vamos intentando no ser reproductores de un sistema. Y en eso vamos conociéndonos, no hay que criticarse a uno mismo tampoco, porque nadie logra una emancipación absoluta, ni una mujer feminista logra ser todo lo feminista que quisiera, ni alguien que se quiere individuar logra ser todo lo individuo que quisiera, ni un cristiano logra ser todo lo que... Vamos en un proceso, entonces el tema es prestarnos atención, creo. Hoy hablaba con una amiga
vieron que uno a veces se siente mal por cómo te trataron acá, allá, otro, y uno dice, bueno, por lo menos tratemos de no hacer lo mismo nosotros, porque a veces uno lo hace sin darse cuenta. Bueno, ya tener conciencia sobre nuestros propios actos va significando mucho. O todo. Ah, Bueno, si alguien quiere decir algo más gracias. en 2 palabras, si no cerramos aquí, ha sido un placer, nos estaremos encontrando de nuevo en algún momento. Rescato No nos los- abandones. Gracias, no nos abandones. Sergio. Gracias Gracias a ustedes. todos. Gracias, Sergio. todo. Gracias, que Dios te cuide Chao, mucho. gracias. Gracias. Avisanos Chao. nomás cuando esté listo con Nos otro dejás tema. pensando mucho. Bueno, Gracias. un abrazo grande. Para vos también. Gracias, abrazo. Abrazo. Gracias, Sergio, muy generoso de tu parte. Bueno, muchas gracias.